Job 33, el versículo 14, 15, 16 y 17. ¿Ya lo hallaron? Sin embargo, en una o en dos maneras habla Dios, pero el hombre no entiende. Por sueño, en visión nocturna, cuando el sueño cae sobre los hombres, cuando se adormecen sobre el lecho, entonces revela el oído de los hombres y les señala su consejo. Voy a aprovechar el 17 para quitar al hombre de su obra y apartar del varón la soberbia. Bien, acomódense. Bien, vamos a hablar sobre la visión. Vamos a hablar un poco sobre la visión. Bueno, en realidad visión es todo aquello que Dios muestra de forma sobrenatural al espíritu o a los ojos corporales. La Biblia no siempre distingue entre visión y sueño, o sea, no siempre hace esa aclaración, pero sí señala la gran diferencia entre las visiones verdaderas y las visiones falsas. Eso sí lo hace contundentemente. Amén. Y Eliud, un amigo de Job, de sus tres amigos íntimos, es el que está hablando de esta manera a Job. Y le dice, sin embargo, en una o en dos maneras habla Dios, pero el hombre no entiende. Por sueños en visión nocturna, cuando el sueño cae sobre los hombres, cuando se adormecen sobre el lecho, entonces les revela el oído de los hombres y les señala su consejo, para quitar del hombre su obra. Es la primera intención, para quitar del hombre su obra. Y lo segundo es y apartar del varón la soberbia. Gloria a Dios, bendito sea el Señor. Entonces, el Señor siempre ha propuesto en proporcionar visión a aquellos que Él ha llamado. ¿Cuántos llamados hay aquí esta noche? Ya el Señor proporcionó visión en ti. Amén. Amén. Y esa visión que Él ha proporcionado, los ha proporcionado con fines divinos, con objetivos divinos. Amén. Así que quiero compartir algunos aspectos de la visión. Vamos a ir calmados. Yo quiero que me entienda esta noche la palabra de Dios. Amén. Tener visión es poseer la capacidad de ver más allá de lo que actualmente podemos ver. Amén. Otro concepto de visión es que es lo que hace que el hombre llamado, la mujer llamada, no sea detenido por ningún obstáculo. O sea, cuando a alguien Dios le da visión, los obstáculos no son obstáculos. No sé si me entiende esa expresión, yo creo que sí. O sea, cuando Dios le da visión a alguien, los obstáculos ya no son obstáculos. Son situaciones para que la visión se haga efectiva. Amén. Amén. ¿Por qué ya los obstáculos no son obstáculos? Porque para nuestro Dios los imposibles no existen. Y usted y yo somos hijos de Dios.
Amén. Y si somos hijos de Dios, Él va delante, Él va a la vanguardia, a la retaguardia, Él va al oriente, Él va al norte, al sur. Amén. Él va al occidente, en otras palabras, Él va alrededor nuestro. Antes de que nosotros nos movamos en nuestro sentido, ya Él está esperándonos, ya Él va adelante. Amén. Aunque aclaro que Dios no se mueve, pero es una expresión nuestra para demostrar las cosas que Él hace. ¿Por qué Dios no se mueve? Porque Dios lo llena todo. Pero es una expresión que nosotros entendemos para dar el significado de lo que Dios hace. Amén. Amén. Gloria a Dios. Tener visión es ser determinado en un plan de la imagen mental que Dios ha dado. Ni siquiera en la imagen nuestra, sino en la imagen que Dios ha dado. Así que esa imagen espiritual que Dios ha dado a nuestra mente es lo que estimula a la acción. Amén. Amén. Y es lo que nos hace confiar en Dios. Amén. 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 Bendito sea el Señor. Bueno, la visión es una sola. Hay una sola visión. Pero se puede mirar en 5 direcciones o connotaciones. Existe la visión natural. Todos tenemos visión natural. Existe la visión profética. Existe la visión cristológica o cristocéntrica. Y existe la visión ministerial. Y existe la visión espiritual. Aclaro, la visión es una sola. Solo que apunta en estas 5 direcciones. Amén. Bendito sea el Señor. Así que Dios permita que en este programa podamos hablar en estas 5 direcciones. Y entonces cuando hablemos en estas 5 direcciones, entonces miremos qué es lo que hay que renovar. Porque el lema es renovando nuestra visión. Amén. Renovando nuestra visión. ¿Para qué necesitamos una visión? ¿Para qué necesita una iglesia una visión? Una iglesia sin visión es una iglesia sin dirección, sin objetivo, sin claridad, sin meta, sin apunte. Así que es necesario que la iglesia tenga una visión. Pero sucede que yo hago parte de esa iglesia. Y a veces mi visión es diferente a la que tiene el hermano. ¿Estamos? Mis propósitos son diferentes y es normal. Pero como iglesia nos une una visión. Amén. Nos une una visión como iglesia. Aunque tengamos diferentes direcciones o aunque tengamos diferentes metas, es respetable, pero como iglesia tenemos una dirección, una visión. Amén. ¿Qué no es visión? No es visión, planes o programas que nosotros por nuestros esfuerzos deseamos hacer. Eso no es visión. O sea, un plan que usted tenga y que usted con su fuerza logre, eso no es visión. Y ahorita le diré por qué. No es lo que el pensamiento humano quiera dirigir, sino lo que Dios quiere que hagamos. Amén. Amén.
En Hechos capítulo 9, vamos a leer la Biblia ya. En Hechos capítulo 9, el verso 5 y 6. Está hablando un hombre de visión. Saulo de Tarso. El hombre que tenía una visión grande y también tenía una misión. Su visión era que el judaísmo, su religión farisea, predominara, perdurara, se extendiera. Amén. Esa era su visión. Su misión era acabar, encarcelar, aprisionar, matar a unos que se llamaban en esa época los del Nuevo Camino. Él tenía cartas, tenía poder político, tenía respaldo, pero a este señor Saulo se le olvidó que hay un Dios que da visiones. Amén. Y que ese Dios, cuando da visiones, las hace cumplir a quien se las da. Amén. Así que Pablo tenía un desenfoque total de su visión. Así que cuando sale a perseguir a los creyentes, que algunos se están escondiendo porque quieren que su vida todavía esté para ser útil, para poder desempeñar el trabajo, y yendo de camino, este Señor Jesús se le apareció a Saulo de Tarso. Y el verso 5, ¿cómo dice? Él dijo: ¿quién eres, Señor? Y él dijo, ¿quién le respondió? Jesús le dijo: yo soy Jesús, a quien tú persigues. Dura cosa te es dar coces de patada, dura cosa te es dar coces contra el aguijón. Eso quiere decir más o menos de esta manera: usted coloca un clavo de a lo menos 5 pulgadas y que sobresalgan 4 pulgadas, y usted la coloca en un poste, en un muro, como usted me entienda, y usted agarra viaje, y en ese viaje usted corre y le da una patada con todo el empeine a ese clavo. ¿Quién se hace daño? Respóndame. El mismo, ¿cierto? Amén. Entonces es lo que Jesús le está diciendo: dura cosa te es dar una patada contra un clavo que sobresale, porque el que te vas a hacer daño eres tú. Dura cosa te es dar coces contra el aguijón. Y el verso 6 dice: él temblando y temeroso dijo: Señor, ¿qué quieres que yo haga? Es la primera pregunta. Y el Señor le dijo: levántate y entra en la ciudad, y se te dirá lo que debes. Amén. Así que la verdadera visión no es lo que yo quiero hacer, es lo que Dios me ha dicho que yo haga. Porque lo que nosotros queremos hacer muchas veces suena, voy a hablar un poquito fuerte, lo que nosotros queremos hacer muchas veces termina siendo mezquino. Porque muchas veces lo que queremos hacer tiene que ver con nuestros propios criterios y nuestros propios deseos y nuestros propios beneficios. Y aquí no estamos para que nosotros nos beneficiemos nosotros mismos. El verdadero líder se desacomoda a él para que otros se acomoden. Amén. 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 Así que ahora este señor Saulo
se levanta, no puede ver, entra a la calle derecha y ahí este hombre empieza a ayunar y empieza a orar. Y luego, que empieza a orar, que empieza a ayunar, ya empieza a ver visiones. Y la primera visión que ve es que llega un anciano y se llama Ananías y coloca la mano sobre él y unas escamas de sus ojos caen y entonces regresa a la vista. Y ahora viene el Señor y se le aparece a Ananías y le dice: vaya ya a la calle derecha, que allá está un hombre que ora y ayuna. Y ese hombre que ora y ayuna, yo lo he llamado. Ananías le dice: Señor, ¿usted no sabe que ese hombre es peligroso? ¿Usted no sabe que ese hombre tiene cartas y viene a matarnos, viene a perseguirnos? Imagínese Ananías alegando con el Señor Jesús, que lo sabe todo. ¿Usted no sabe que ese hombre es peligroso? Vaya y ore por ese hombre y me lo bautiza, porque yo le voy a enseñar a Saulo cuánto se sufre por llevar el evangelio, por predicar el evangelio. Amén. Y entonces Ananías llegó y dice: hermano Saulo. Ya no le dice Saulo, sino que ahora le dice: hermano Saulo, Jesús, el que se te apareció en el camino, me ha enviado para que ore por ti. Pero ya Saulo lo había visto. Amén. Y desde entonces Saulo comenzó a ser formado. Nosotros leemos en el capítulo 9 y dice que predicaba enseguida. Pero esa enseguida tiene un tiempo, hermano. Y voy a aprovechar aquí para decir esto. Esa enseguida tiene 14 años por en medio. ¿Usted sabía eso? Una vez se lee la Biblia y se le olvida mirar los contextos. Y hay gente que se le olvida el proceso de formación. Y hay algunas organizaciones que si una persona llega hoy, ya mañana están cantando, ya están predicando, y utilizan versículos que no tienen nada que ver, que no hay que ponerle bozal al buey que trilla. Y eso no tiene nada que ver con eso. Amén. 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 Pero como vamos a comprobarlo por la Biblia, Gálatas capítulo 1. No se preocupe que vamos a hablar la palabra. Y ya yo no me desespero por estar gritando, hermano. No es que he perdido la fe. Sí, es que todavía por ahí grito de vez en cuando. Pero es que he entendido que lo que hace efecto es la palabra. Y cuando Dios quiere hacer algo, lo hace. Amén. Y de algo que creo es que Dios está haciendo algo. Amén. Amén. Gloria a Dios. Ya está en Gálatas capítulo 1, verso 11 en adelante. Mas os hago saber que el evangelio anunciado por mí no es según hombre, pues yo ni lo recibí ni lo aprendí de hombre alguno, sino por revelación de Jesucristo. Amén. Por revelación de Jesucristo. Porque ya habéis oído acerca de mi conducta en otro tiempo en el judaísmo, que perseguía sobremanera a la iglesia de Dios y la asolaba, y que en el judaísmo aventajaba a muchos de mis contemporáneos en mi nación, siendo mucho más celoso de las tradiciones de mis padres. Pero cuando agradó a Dios, que me apartó desde el vientre de mi madre y me llamó por su gracia a revelar a su Hijo en mí, para que yo le predicase entre los gentiles, no consulté enseguida con carne y sangre, ni subí a Jerusalén a los que eran apóstoles antes que yo, sino que fui a Arabia y volví de nuevo a Damasco. Oiga esto. Después, pasado 3 años, subí a Jerusalén para ver a Pedro. Pasado 3 años, tenga pendiente eso.
y permanecí con él 15 días, no pasó muchos días, 15 días, pero no vi a ningún otro de los apóstoles, sino a Jacobo, el hermano del Señor. En esto que os escribo, he aquí delante de Dios que no miento. Después fui a las regiones de Siria y de Cilicia, y no era conocido de vista a las iglesias de Judea que eran en Cristo. Solamente oía decir: aquel que en otro tiempo nos perseguía, ahora predica la fe que en otro tiempo asolaba. Y glorificaban a Dios en mí. Después, pasado 14 años, subí otra vez a Jerusalén con Bernabé, llevando también conmigo a Tito. Pero subí según una revelación, y para no correr o haber corrido en vano, expuse en privado a los que tenían cierta reputación el evangelio que predico entre los gentiles. Amén, amén, amén. Gloria a Dios. Vamos a ir al grano. Ahorita decía que Dios le da visión al que llama, ¿sí o no? Y hacía una pregunta: ¿cuántos hemos sido llamados? Y levantamos la mano. Dios te ha dado visión. Dios te ha mostrado en qué puedes trabajar. Dios te ha mostrado en qué le puedes servir. Amén, amén, amén. Pero tienes que pasar por un proceso. Porque hay quienes quieren ejecutar esa visión sin pasar por el proceso. Amén. Hay quienes quieren: no, yo soñé que estaba predicando y estaba la congregación tercera repleta, llenita de pura gente, y yo me vi predicando. Hermano Jairo, ¿cuándo me da un permiso para predicar? Entonces llegó el día a un evento y estaba la tercera llena y no le cabía un alma más. Y dijo: esta es la oportunidad mía. Esto fue lo que yo soñé. Hermano Jairo, yo predico esta noche. Es que vea, yo soñé hace unos años o un tiempo que yo estaba predicando en un culto así como este. Pero las cosas no son así. Las cosas no son así. Amén. Amén. Todo tiene su tiempo. Gloria a Dios. Y todo tiene su espacio. Aleluya. Aleluya. No te desanimes. Yo tuve un pastor, y yo lo voy a decir de una forma muy respetuosa, que tuvo una forma loca de formarme, porque no lo hacía con otro. Le caía en gracia, pero de esa gracia que no es muy bonita. El hermano Jairo lo conoce, se llama Rodrigo Seguane. Rodrigo Seguane en los cultos de práctica le decía: no vayan a decir amén, va a predicar Jader. Cuando predique Jader, no diga amén ninguno. Y yo me fajaba detrás del púlpito a gritar su grito bien, y ahí gritaba y ni un amén, y yo me sentía mal. Entonces cuando terminaba el culto me arrodillaba y esperaba que todo el mundo se fuera, y él ahí. Y yo miraba, porque uno a veces se vuelve avispado. Yo miraba y estaba ahí, y demoraba ahí, y el hermano Rodrigo no se movía de ahí. Y él me decía: Jader, levántate que voy a hablar contigo. ¿Cómo sentiste el mensaje? Y yo le dije: mal, porque ni un amén saqué. Está desenfocado. Tu mensaje no lo hacen los amenes. El mensaje lo hace la seguridad que tú tienes, que es la palabra de Dios. Si usted está predicando la palabra de Dios, digan amén o no digan amén, usted esté seguro que es la palabra de Dios. Y si usted está seguro que es la palabra de Dios,
se va a evitar de que muchas veces quiera que la tierra se abra y se lo trague. Es que nosotros a veces calificamos el mensaje por las cosas exteriores. Si vemos a una persona llorar, uy, tremendo mensaje. Si vemos que alguien habla en lengua, uy, eso estuvo, hermano, Dios mío, hasta que las muelas se calzaron. No, aquí no estamos calzando muelas. Vaya donde el odontólogo. ¿Sí o no? Amén. Pero sí estamos seguros que si es la palabra de Dios, algo va a producir en nosotros. Amén. Amén. Así que hay gente que aunque no diga amén, se va contenta del culto. Dios me habló la palabra. Esa que yo estaba esperando, Dios me la dijo. Porque ¿sabe una cosa? A veces el amén está mal dicho. Hermano, usted no sabe que a veces cuando uno sabe que le está cayendo el vecino, dice, amén, así es, así. Y lo dice amén con sarcasmo. Ese amén no sirve. El amén que sirve es cuando Dios te habla a ti. Sí, porque a veces nosotros sabemos que le está hablando el hermano, coge y está llevando, que sepa. Y le dice, amén, así es. Y cuando Dios te habla a ti, no hay amén. El verdadero amén es el que confirma lo que me está diciendo a mí, no lo que le está diciendo a otro. Si Dios me habla a mí, hermano, abra la boca y diga, amén, así es, Señor, así es como yo te quiero escuchar. Ese es el verdadero amén. Amén. Disculpa que esté haciendo como que un sancochito, pero ahí vamos. Gloria a Dios. Estaba que todo tiene un proceso. Dios le dijo a Saulo que le iba a enseñar cómo se sufría por llevar el evangelio. Y Saulo tuvo que pasar unos procesos de esa visión que Dios le había mostrado. La visión que Dios te ha dado necesita que usted y yo pasemos por los procesos para que estemos en plena formación, para que el desarrollo de esa visión no se vea intervenido por cosas negativas como el desánimo. Porque hay gente que empieza bien y la colocaron en un barrio y empezó como el rayo y explotaba aquí y explotaba por acá. Llegó julio, llegó agosto, mes de lluvia y se le olvidó. El rayo lo apagaron. Pero hay gente que empezó así, poquito a poquito. Poquito a poquito. Y Dios lo fue entrenando. Dios lo fue capacitando. Y Dios lo fue levantando. Y Dios lo fue enseñando. Y cuando vivieron situaciones, yo voy a dejar esa tabla quieta y voy a decir lo que Dios me está diciendo. Primero, cuando Jesús mandó a los discípulos por primera vez que los comisionó, dice la Biblia que les dio autoridad, ¿cierto? Mateo 10, que le dio autoridad sobre toda fuerza del mal. Le dijo, resucitad muertos, sanad enfermos, limpiad leprosos, vayan por caminos vayan y a las ovejas perdidas de Israel, no vayan a los caminos de los gentiles, a las casas de los gentiles, ni en casa de samaritanos entréis, solamente a las ovejas perdidas de Israel. Como eran personas que no estaban bien formadas, ¿cómo regresaron? Regresaron así, va, Señor, míreme, Señor, imagínate, resucitamos muertos, los demonios se nos sujetaban en tu nombre, sanamos enfermos. Y Jesús le respondió, yo vi al diablo caer del cielo como un rayo y como diciendo, yo no digo nada.
preocúpense en que sus nombres aparezcan inscritos en el libro de la vida. Como diciendo, eso que ustedes estaban haciendo no lo hicieron es que yo les di autoridad. Y usted estudie bien y se dará cuenta que Jesús no los mandó más a predicar. ¿Sabe por qué no los mandó más a predicar? Porque necesitaban ser formados. Amén. Y en la etapa de formación a nosotros muy poco nos gusta, porque uno quiere que todo sea folclórico. No, hermano, pero es que yo tengo la capacidad, hermano Jairo. Vea, es que yo tengo el don. Ya yo recibí el Espíritu Santo y es que me pelo. Póngame en un lugar, póngame en un barrio. Eso está bien, pero pasa por el proceso. ¿Pero cuál es el proceso ese, pastor? Ahora invitaron a un pastor y que el proceso. Y yo que estoy esperando la oportunidad y va a venir ahora y que el proceso. No, es que tienes que pasar por el proceso. Pues es que los discípulos pasaron por el proceso. Usted no ve que habían 12 y Jesús llamaba siempre a 3. Y uno dice, no, que algunos han dicho, algunos yo los he escuchado predicando, es que era la rosca de Jesús, es que Jesús se le tenía privilegiado. No era tanto la rosca. Mira, Jesús llamó a Pedro, a Juan y a Jacobo a orar un día y se durmieron todos 3. ¿A quién regañó Jesús? ¿A quién regañó? Simón, hijo de Jonás, ¿no habéis podido velar una hora? Ajá, ¿y Juan y Jacobo qué? ¿Por qué no les dijo nada? ¿Lo ha leído? ¿Lo han leído? Es que estos 3 eran los que tenían más defectos entre los 12. El uno y el otro, los 2 hermanos, eran los hijos del trueno. Y Pedro era el valiente mentiroso. Pedro era el que tenía picos altos, el que tenía revelaciones y el que dijo, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente, ¿a quién iremos si solamente tú tienes palabra de vida eterna? Y el día que Jesús dice, ya vienen por mí, Señor, vea, yo por usted doy mi vida ahora. Y es más, tenía esas características de valiente, porque los valientes en la época se ceñían una espada en el lomo, que es la cintura. Y cuando llegaron los soldados, él sacó enseguida la espada y vamos a pelear. ¿Qué es lo que pasa aquí? Jesús no está solo. Eso me lo estoy inventando yo. Y entonces como que era bueno, porque no sé si era componiendo pescado, pero él era bueno y tiró. Cuando tiró el machetazo, el soldado era más hábil. Y el soldado no sé si hizo esto, pero lo único que alcanzó fue quitarle la oreja. Porque si le da así, le corta el hombro, la clavícula. Eso me lo estoy imaginando yo acá. Jesús agarra la oreja que Pedro le quitó y se la pegó sin pega instantáneo, sin nada de eso. Le pegó la oreja y Pedro se quedó asombrado. Y el que le había dicho a Jesús que iba a dar la vida por él estaba corriendo por allá. ¿Y te das cuenta? Tenía que pasar por el proceso. Pero antes de que sucediera eso, Jesús le dice, donde yo voy ahora tú no puedes seguir, pero me seguirás después. Imagínate a un hombre que le habían dicho, a ti te daré las llaves. ¿Cómo se sentiría esa hora cuando había negado al Señor? ¿Cómo se sentiría? Se sentía mal. Es más, el evangelista Marcos narra lo que los ángeles dijeron, o el ángel dijo, decid a sus discípulos y a Pedro. ¿Pedro no era discípulo? Entonces, ¿por qué el ángel hace una salvedad aquí? Decid a sus discípulos y a Pedro que él va delante de vosotros.
la segunda o tercera persona que se enteró de la resurrección de Cristo y vio los lienzos fue Pedro y Juan. Pero la segunda semana, Pedro se llevó a los discípulos a pescar. No se había encontrado con Jesús y ya sabía que había resucitado. Se los llevó a pescar. Esa noche se le repitió aquella vez del encuentro con Jesús, porque había pasado toda la noche pescando y no había agarrado nada. Pedro era tan de mala que hasta pescando los pescados se iban. Seguro, si era mucho pescador salado. Pero Jesús llega muy de madrugada y le dice: hijitos, ¿habéis pescado algo? Y dice: hemos pasado toda la noche y no hemos agarrado nada. Tiren a la derecha y hallaréis. Y lo hicieron y encerraron gran cantidad de peces. Ahora cuando Juan se da cuenta le dice: Pedro, es el Señor. Pedro se ciñe la ropa no porque estaba desnudo, sino porque quería llegar antes de que la barca, porque las redes tenían que ser arrastradas por la barca hasta la orilla. Y Pedro se da cuenta que se demoraba mucho, entonces se tiró a nado y empezó a nadar hacia Jesús. Y cuando llegó a la orilla halló un pescado asado. ¿Quién dio ese pescado? A Jesús no le cuesta hacer nada. Jesús puede tener un pescado sin ir al mar, sin ir al río, sin ir al pozo, sin ir a la tapa, qué sé yo, como llame, o al Hawái. Él no le cuesta nada porque Él es el creador de todas las cosas. Ya tenía un pescado ahí listo. Amén. Pedro llega y está esperando un regaño. Jesús, el regaño de Jesús son preguntas. Simón, hijo de Jonás, ¿me amas más que estos? Más que estos. O sea, tu amor tiene una dimensión más alta que el amor que ellos tienen por mí. ¿Tú me amas más que estos? Sí, Señor. Apacienta mis ovejas. Jesús le pregunta primero si lo ama y Pedro responde, entonces le da ministerio, le da trabajo. Apacienta mis ovejas. Simón, hijo de Jonás, ¿me amas más que estos? Sí, Señor. Pastorea mis corderos. Simón, hijo de Jonás, ¿me amas? Y se entristeció porque parece que se acordó aquellas 3 veces que él mismo había dicho que no iba a negarlo, pero que Jesús le dijo: me negarás antes que el gallo cante. Tú me vas a negar 3 veces. Señor, yo no soy capaz de eso, pero sí lo vas a hacer, Simón, sí lo vas a hacer. Simón, hijo de Jonás, ¿me amas más que esto? Entonces él dice: Señor, tú sabes que te amo. Pastorea mis ovejas. Se fue Jesús al cielo y les dijo: quédense en Jerusalén hasta que seáis investidos por el poder de lo alto. Y ellos se quedaron allí en Jerusalén hasta que fuesen investidos por el poder de lo alto. Y cuando vino el Espíritu Santo, que se asentó sobre cada uno de ellos, ¿qué fue lo que pasó? Hablaron todos en lengua según el Espíritu les daba que hablase. Algunos comenzaron a hacer su propia descripción y dijeron: esta gente está borracha, esta gente está llena de mosto, esta gente está loca. Pero fue Pedro el que se puso de pie con los 11 y él alzó la voz y ya no tenía miedo. Ya no tenía miedo porque ya había pasado por la formación. Ya no tenía miedo de ejecutar esa visión que él había visto. Él se veía como el predicador, él se veía como el líder, porque Jesús se lo había dicho. Pero antes de que llegara a esa realidad, le tocó pasar por procesos que a su vida le vinieron, le convinieron, le formaron, le estructuraron. Así como tú estás viviendo procesos. Hay veces que no entiendes por qué te pasa eso a ti. Tú a veces quieres predicar un buen mensaje y a veces por
mucho que te esfuerces, no te sale como te salió allá en el cuarto, como te salió en el baño, como te salió cuando estabas preparando. ¿Sabes por qué? Porque Dios te está formando y Dios te quiere enseñar que no es cuando tú quieras, sino cuando Él quiera. Dios se puede glorificar cuando Él quiere, como quiere y cuando quiere. Lo que Él necesita de ti es que tú le creas y entiendas que aquí el dueño de la gloria no somos nosotros, sino Él. Él es el dueño de la gloria y Él hace cuando Él quiere, como quiere. Amén, hermano, amén, hermana. Bendito sea el Señor. Así que es importante que nuestra visión esté fundamentada no en mis deseos, sino en el que Dios tiene para mí. ¿Qué quieres que yo haga? Aquí estoy. ¿Qué quieres que yo haga? Ya voy a terminar. El tiempo ha pasado. Yo salí del ministerio muy jovencito, a los 18 años. Dios me dio esa oportunidad y yo estaba en una confraternidad donde habían puro cancamano. Sí, lo llamo así en el buen sentido y con el respeto. Y me decía alguien de ellos, me decía: mientras estemos aquí tú no vas a predicar, un pelagato. No vas a predicar aquí. Y demoré 5 años. 5 años para poder predicar en esa confraternidad, en una campaña. 5 años. Y a veces decía: ¿cuándo va a ser la oportunidad? Y cuando se me quitaron las ganas en la oportunidad, un día el predicador que habían colocado no fue, no pudo. No, pero ahí está un muchacho. Búsquenlo. Hermano Javier le toca predicar. ¿A mí? Sí. No, pero ahí está usted. No, pero ahí está el... Cállese. Usted. Yo. Sí, usted. ¿Seguro? Ay, coge la vaciladera. ¿Eres tú? No te preocupes, no te desesperes, que tu tiempo está listo. Cuando Dios te dé la oportunidad, era tu tiempo, era la hora. Pero a veces uno quiere desesperar si quiere pasar la escalera. No te desesperes. Que Dios habla de una o de dos maneras: por visión y por sueño. Y he visto cosas en estos años. He visto cosas que cuando era un niño las soñé. Y después de 16, de 17 años, de 18 años, es que vengo a caer en cuenta lo que un día Dios allá en el pasado. Yo sé que Dios ha puesto cosas grandes en ti, pero no te lleves el mundo con tus pechos. No lo hagas de esa manera. Deja que sea Dios, porque los hombres enferman a los hombres. Pero voy a dejarte un detallito ahora, porque ahorita vamos para vigilia. No te engañes con las apariencias. Procura que Dios te mire el corazón. Las apariencias siempre engañan, pero lo que Dios mira en el corazón, otros se ríen, pero lo que Dios vio en tu corazón, aunque a otros le parezca locura, hermano, lo que Dios ve en el corazón del hombre, lo hace porque lo hace, lo cumple porque lo cumple. Lo que Dios colocó en tu corazón, aunque a otro le parezca locura, fuera de sí, como que absurdo, no te preocupes, aunque se rían de ti, Dios lo que ha puesto en tu corazón lo cumplirá, como lo dice el Salmo 138, Jehová cumplirá su propósito en mí.
en mí. Amén, amén, amén. Póngase en pie. Gloria a Dios, gloria a Dios. Bendito sea el Señor. ¿Qué es lo que Dios ha puesto en ti? Tú no me lo vas a decir ni se lo vas a decir al vecino. Pero ¿qué es lo que Dios ha puesto en ti? ¿Cómo te has visto? Eso es lo que Dios ha puesto en tu corazón. Cuídalo. Que un día José contó los sueños que tuvo, se los contó a los hermanos y ve, ¿qué está loco? ¿Qué cree que va a reinar sobre nosotros? Ni crea este. Pero ellos decían así, pero terminó reinando. Y así como José los vio, así sucedió. ¿Sabe por qué? Porque no fue un invento de José. Fue algo que Dios puso en el corazón de José. Y sabe lo que Dios coloca en el corazón del hombre. El hombre, Dios le da la capacidad a ese hombre de entender que esto no es para vanagloria. Porque el verso 17 dice, para quitar al hombre de su obra y al varón la soberbia. Esto no es que aquí, no, que fui yo el que prediqué, que fui yo el que canté, que si yo no canto no está bien, si no predico no está bien, si no dirijo no está bien. No, aquí no es yo, aquí es el Señor, que es el que hace que mi predicación tenga éxito. Aquí es el Señor, que la palabra de Él tenga su respaldo. Aquí es el Señor que respalda lo que nosotros cantamos, porque nosotros lo hacemos para Él, para su gloria. Bendito sea el Señor. Así que te invito a que te animes. No vas a andar más cabizbajo, porque el Señor te va a renovar esa visión. Soberano Dios, te damos gracias. Tú eres bueno.